Muy bien, vamos ahora a escuchar a nuestro columnista de historia, el doctor Jorge Croce. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Miriam, ¿cómo estás? Bien. Jorge, ¿cómo va? Hola, Donato, ¿cómo estamos? Todo bien, todo muy bien. Bueno, Me alegro. han estado en el plenario hoy, ¿no? ¿No es cierto? Estamos. Ah, está, el doctor sigue allá, Croce. Todavía estamos aquí. Perfecto. A lo mejor el ambiente que se escucha es el de una concentración especial, pero bueno, estamos aquí. Ah, perfecto. Au. Bueno, Jorge, vamos a presentar la columna de historia. Dale. Hoy Jorge eligió un tema interesante. Es el médico de los presidentes, el doctor Luis Güemes. ¿Quién era el doctor Güemes? Bueno, el doctor Luis Güemes era nieto de Martín Miguel de Güemes, caudillo salteño, héroe de nuestra independencia. Decimos, nacido también en Salta, en 1856, de una familia de raigambre salteña muy conocida. Viene a Buenos Aires a estudiar siguiendo los lineamientos que tenía el abuelo, su abuelo Martín Miguel de Güemes, acerca de lo que significaba Buenos Aires para el resto del país. Él viene a estudiar aquí en 1873, pero a pesar de todo lo que uno piensa por provenir de una familia acomodada, cuando él llega a Buenos Aires tiene una vida de privaciones. Recién más adelante, y con un hecho fortuito en su vida por haber participado defendiendo al gobierno nacional en una revolución que hubo en 1874 de Bartolomé Mitre contra Nicolás Avellaneda, recién electo, él salva la vida siendo estudiante de un sargento del ejército que tenía su buen pasar. El sargento, de apellido Emilio, le da una especie de beca de por vida que consistía en una pensión que le permitió, entre otras cosas, concluir sus estudios, ahorrar y viajar a Europa, que es donde empezó a perfeccionarse. Él se recibe de médico en Buenos Aires y cursa nuevamente la carrera de medicina en París. O sea que hace 2 veces la carrera de medicina. Ajá. No solamente en París, está en Francia, sino también en Alemania, en Austria y en Inglaterra. Regresa a Buenos Aires en 1888 y le dan una cátedra, le otorgan la cátedra de cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Atendía, a su vez, en Buenos Aires, se vinculaba con los altos poderes de aquel momento, con la alta sociedad de aquel momento. En 1895 lo nombran como académico de la Academia Nacional de Medicina, en lugar del doctor Mauricio Catán, que varias veces lo hemos nombrado en otras columnas. En 1897 es el jefe de clínica médica, de la cátedra de clínica médica en la Universidad de Buenos Aires, es decano de la Facultad de Medicina, también de la UBA en 1912. Y a su vez empieza a atender a miembros de la élite de gobernantes de aquellos años. ¿Por qué decimos que fue el médico de los presidentes? Atendió directa o indirectamente, no a todos en su periodo específico de mandato, a 6 presidentes. Atendió a Bartolomé Mitre, a Nicolás Avellaneda, a Roca, a Juárez Selman, a Quintana y a Roque Sáenz Peña. 6 presidentes atendió el doctor Güemes. ¿Sí? Qué bárbaro. A su vez era senador, había sido electo senador por su provincia, por Salta, en 1907. Tuvo 9 años de mandato, como eran los mandatos anteriores a la reforma de 1994 de la Constitución Nacional. Llegó a ser vicepresidente del cuerpo, en alguna ocasión presidente provisional del Senado también. Entre los proyectos políticos de Güemes muy conocidos está la creación del Hospital Naval, no el de Buenos Aires, no el Pedro Mayo que está aquí en Parque Centenario, sino el Hospital Naval de Río Santiago, que está cerca de La Plata. ¿Lo ubican? ¿Usted lo ubica, doctor? No lo ubico, pero hay un hospital militar de 1918, Hospital Militar de Río Santiago, que es bastante nombrado hoy en día también un acto, porque allí ocurrieron hechos que están crímenes de lesa humanidad. Es verdad. Claro, por eso es conocido. Ese hospital naval fue un proyecto del doctor Luis Güemes cuando era senador nacional. El doctor Luis Güemes fallece de un cáncer en 1927, muy reconocido por toda la ciudadanía porteña y de los lugares del interior, de Salta y de Rosario y de Santa Fe, que es donde él atendía particularmente.
como dato contrastante de esto, podríamos decir que muchos de sus colegas lo llamaban santo egoísta. Santo egoísta porque decía que tenía una capacidad extraordinaria en hacer descubrimientos científicos, pero no compartía esos conocimientos. Era una persona muy seria, muy circunspecta, nunca en sus años de docente bochó a ninguno de sus alumnos, pero no compartía sus conocimientos, con lo cual, bueno, un docente pero polémico. Nunca bochó a nadie, es polémico que nunca haya bochado. Es polémico realmente, es uno de los datos que dan el doctor Luis Güemes, como que nunca bochó a nadie, y estamos hablando de casi 12, 13 años de cátedra, ¿no? Es bastante, ¿no? Claro, sí. Un bochazo tenés que tener en tu haber. ¿Hay algún registro de declaración de él o justificación? ¿Cómo, perdón? No, si hay algún registro histórico, algún documento donde él haya justificado porque a lo mejor era una posición ante la docencia, decir, bueno, filosófica, pero... No, ¿sabes en qué lo justificaba? No hay un registro, pero lo justificaba en su tesis acerca de cómo veía la medicina. La tesis doctoral de él fue medicina moral, donde hablaba de que la medicina era tan buen médico como tan buena persona. Claro. ¿Sí? Entonces él catalogaba la calidad moral de cada uno de sus alumnos para después evaluarlos. Este podría ser uno de los justificativos por el cual él no bochó. Es discutible. Sí, pero bueno, hay un, digamos, sacándote del caso, bueno, pero me trae en la memoria el tema de Hussein, ¿no? De Bernardo Hussein, el premio Nobel de Medicina, que ¿sí? no le dirigía las palabras a los alumnos, le tomaba exámenes y tenía un cartelito que decía sí y no. Porque él decía, para que veamos distintos niveles sí. No debía decir de patología, pero de actitudes ante el proceso. Los tipos muy grosos tienen. De enseñanza. Bernardo Hussein, esto dicho por exalumnos de él, no le dirigía la palabra a los alumnos porque decía que los alumnos, tenía una cuestión así de una gran, parece ser, omnipotencia y soberbia, claro. que no merecían que él le dijera la palabra. Entonces le ponía cartelitos, a pesar de su genialidad como médico, ¿no? Bueno, el otro día hablábamos de Pedro Lagleize, que tenía este tipo de cosas también. Hay varios de aquellas generaciones, también que Hussein es posterior a Lagleize, pero bueno, fueron sus discípulos, que tenían este tipo de actitudes, de la distancia que tenían entre el alumno y ellos, ¿no? Por ejemplo, Güemes, en este caso, a Hussein no lo hubiera aprobado. No, seguramente que porque no. Como por su soberbia y su potencia, realmente probablemente lo hubiera aprobado. Exactamente. Teniendo en cuenta ese criterio, no lo hubiera aprobado. Es exacto. Lo último que quedaba por decir, y que muchos de nosotros que vivimos en Buenos Aires lo conocimos, es el monumento que está en la facultad, en el Hospital de Clínicas, aquí en la Avenida Córdoba, casi aquí donde estamos ahora. Ajá. El monumento a Luis Güemes, que es en una antigua pared de lo que era el Hospital de Clínicas, y fue inaugurado en 1935. Bajo la presidencia de Agustín P. Justo. Lo tenemos que recordar, muchas líneas de colectivos pasan por ahí, ¿no? Sí. Bueno, ya sabemos ahora, hay que pasar y fijarse, porque uno a veces no le presta atención a esas cosas. Bueno, ahora ya sabemos que se trata del doctor Luis Güemes, que decías era el nieto... El nieto de Martín Miguel de Güemes. Martín Miguel de Güemes, nada más. Exactamente, y es por el cual tantos policlínicos en la provincia de Buenos Aires tienen su nombre, y aquí en Buenos Aires, en nuestra ciudad, es un sanatorio muy conocido. Muy bien, Jorge, te despedimos y el doctor te quiere hacer una pregunta. No, ¿cómo no? ¿Están en la etapa del choripán en el plenario? Estamos finalizando esa etapa, estamos recorriendo los últimos metros, bueno, sí. Aquí dialogando, sacando la cola para el choripán. Bueno, si podés rescatarme alguno, y me acá estamos rescatando, acá han quedado, le estamos diciendo aquí al parrillero. Está el parrillero ahí, dígale que está el doctor Donato acá, que tenemos algunos se quedó con el antojo. Pero tranquilamente le llevamos. ¿Donato en cigalla o con francés? Páseme con el parrillero un minuto, por favor. ¿Quiere hablar con el parrillero? Sí, por favor. Un segundo, por favor. A ver. ¿Quieren hablar del programa de radio de Donato? Sí, con Hola. Hola, sí. ¿Usted está con la parrilla ahí? Sí. Acá el doctor pide que le reserven uno bueno.
un choripán bueno, por favor, el pan calentito, ¿no, doctor? Calentito, sí. Bueno, y... Bueno. Listo. El vaso de vino lo tenemos acá. El vaso de vino bien, lo bien. conseguimos por acá. Gracias, No, al contrario. Chao, hasta luego. Bueno, ahí ya le van a reservar uno, siempre sacando chapa para lograr cosas. Un choripán más, un choripán menos, siempre algo. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho, Un beso grande, Miriam, un abrazo, Donato. Chao, hasta luego.